Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ahora, yo no sé cómo llamar a este mensaje, que es un solo versículo, y uno no puede decir qué tema sería. Pero es que Dios estuvo mostrándome este texto durante toda la semana. Y yo estaba orando, hermanos, por la congregación el día martes en la mañana, y vino este texto a mi vida y comencé a orar por ese texto, y se hizo tan realidad toda la semana que vi la necesidad de compartir este texto. Así que pudiera ser Segunda de Crónicas 7:14, así sencillo, o un título que yo le puse acá, un título un poco difícil, que es bendiciones condicionadas. Bendiciones condicionadas. Ahora le explico porque ya nosotros inmediatamente vamos a saltar, sobre todo aquellas personas que dependemos de la gracia de Dios. Vamos a leer Segunda de Crónicas 7:14, texto muy conocido por el pueblo cristiano. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Usted lo conocía, ¿verdad? Todos lo hemos leído, lo hemos conocido, hasta hay cantos con este texto. En la Nueva Versión Internacional, lo voy a leer, dice así: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Otras miré, pero son parecidas. Segunda de Crónicas 7:14 está en un contexto. Yo no voy a hablar tanto de esto, pero quiero mencionarle el contexto en el cual se encuentra, y quiero decirle que este es un pasaje que es dado al pueblo de Israel. Específicamente es para Israel, pero quiero decirle desde ya que es un texto que se aplica a la iglesia. Lo podemos aplicar a la vida de la iglesia. Obviamente hay muchos teólogos que van a decir que no, pero hermanos, como ya orábamos ahora rato, la palabra de Dios es de ayer como Cristo, de hoy por los siglos. Y esta palabra que fue específicamente para Israel en su tiempo, también es aplicado a nosotros en nuestro tiempo. Dios le dijo a Salomón, o mejor David, dijo Dios, yo voy a construir un templo. Dios le dice a David, no, tú no vas a construir templo, sino que va a ser tu hijo. Entonces Dios le dice a Salomón, construye un templo, Salomón, con todo lo que David había juntado, dinero y todo tipo de cosas, construyó el templo. Cuando Salomón construye el templo, él viene a orar en ese templo, y él viene y le dice, bueno Dios, aquí está este templo donde confiamos que tú vas a estar, confiamos que tú vas a venir, confiamos que tú le vas a dar respuesta a las oraciones que hacemos. De hecho, Salomón, cuando usted lee Segunda de Crónicas 6, capítulo 6, y el otro texto que está allí paralelo en Reyes, entonces él dice, bueno Dios, es que no hay personas que no pequen, o sea, Israel va a pecar, Israel te va a faltar. ¿Qué va a pasar cuando Israel falle? Obviamente tu palabra nos dice que tú vas a cerrar los cielos, Señor, que tú vas a enviar calamidades a Israel. Y entonces, Señor, pero si Israel viene y ora en este lugar, Dios, por favor, abre los cielos, Señor. Dios, por favor, perdona la iniquidad de su pueblo. Señor, por favor, así más o menos sana la tierra, Señor. No permita, Dios, que tu pueblo, por su mal camino a Dios, no lo vayas a abandonar. Ellos van a venir aquí en este lugar y van a orar. En otras palabras, Dios, en este templo, tu pueblo va a orar, nosotros vamos a orar, vamos a buscarte, y tú, por favor, respóndenos. Y esa es la petición que Salomón está haciendo. Ahora, cuando él está haciendo esa petición, entonces él hace luego unos sacrificios, unos holocaustos al Señor, y Dios se le aparece.
Y quiero que leamos lo que el Señor le dice para conectarlo con el 14 para que comprendamos lo que pasó. Dice 2 de Crónicas 7:11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche. No, apareció Jehová. Ya Salomón había orado, ya Salomón había sacrificado, y dice que ahora se le aparece el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, Dios aprobó todo. Dice el 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor cerraba los cielos? Mirando el contexto, es que Salomón está diciendo: Dios, tu pueblo te va a fallar, tu pueblo va a pecar, tu pueblo se va a desviar, tu pueblo va a ir sobre dioses ajenos, y eso va a hacer que tú cierres el cielo. Entonces Dios le dice, verso 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. O sea, Dios se le aparece y le dice a Salomón: voy a hacer lo que tú dices. Si mi pueblo se aparta, obviamente que yo voy a cerrar los cielos, pero si ellos hacen lo que tú dices. Y entonces el Señor dice: si mi pueblo hace 4 cosas, yo voy a hacer 3. Es lo que vamos a ver esta mañana. Ahora, hermanos, esto se cumplió. En los tiempos de Salomón hubo problemas. Y entonces Dios le dice a Salomón: tú te fuiste tras otros dioses. De hecho, Salomón fue el primero que quebrantó esto. Salomón se va a buscar otros dioses. Y entonces Dios dice: yo voy a dividir Israel. Israel es dividido, y queda dividido Israel 12 tribus. 10 tribus se van para el norte y 2 tribus quedan al sur. Luego Dios tiene que enviar, y las 10 tribus del norte, las tribus de Israel, son llevadas en cautiverio. Y luego después las 2 tribus del sur o de Judá son llevadas también en cautiverio. Ahora, cuando uno ve cómo el Señor ahora los va a traer de la cautividad, uno se da cuenta cómo, y Dios usa a Nehemías, Dios usa a Esdras, y cuando uno lee Nehemías y uno lee Esdras, uno ve que ellos hacen exactamente estas 4 cosas. Se humillan delante de Dios, le piden perdón a Dios, ellos oran a Dios, buscan a Dios. Entonces Dios abre los cielos y esto se cumple. Y se cumplió perfectamente, obviamente. Y por eso Israel viene de la cautividad otra vez, y otra vez es restaurado el templo con Zorobabel, con Esdras, pero luego es restaurado también la misma Jerusalén con los muros, con Nehemías a la cabeza. Entonces, esto se cumplió, lo que dice aquí. Pero entonces, hermanos, yo ahora quiero en esta mañana darle una aplicación a nosotros. Y mi tema es bendiciones condicionadas. Espérese, pastor. No, espérese usted. Nunca las bendiciones de Dios están condicionadas. Y alguien me contestaría esta mañana: porque si las bendiciones de Dios están condicionadas, entonces quiere decir que Dios no puede operar sin el hombre. Hermanos, yo quiero decirles algo en esta mañana. Hemos conocido a nuestro Dios soberano y hemos dicho hasta la saciedad: Dios tiene un plan, y ese plan se va a cumplir sí o sí. Obviamente que sí. Pero yo le voy a decir algo: el plan de la salvación de Dios se cumplió en tu vida y se cumplió en mi vida, y eso es irresistible, y eso no se puede hacer. Lo que Dios planeó se cumple, lo que Dios dijo que se iba a ejecutar se ejecuta. Pero en la vida cristiana, en la vida espiritual, mientras estamos en este mundo, las bendiciones de Dios que dice la Biblia en Efesios 3, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, déjeme decirle que están condicionadas
a algo que Dios llama en la misma palabra los medios para recibir esas bendiciones. De hecho, también quiero decirle, y eso es lo que la gente no entiende, usted no lo puede entender y yo lo puedo entender. Yo sé que fui salvo solamente por la gracia de Dios. Yo sé que fui salvo solamente por la obra de Dios. Pero también sé que dice la Biblia que todo aquel que en Él cree es salvo. Y Dios no creyó por mí, yo tuve que creer. Dios puso en mí la fe, pero yo tuve que creer. Dios puso en mí el deseo de arrepentirme, pero yo tuve que arrepentirme. Dios dice que le busque y yo tengo que buscarle. Hermanos, si yo no tengo la fe, si yo no me arrepiento, si yo no busco a Dios, entonces no, Dios no me va a dar lo que dice que me va a dar. Entonces sí, las bendiciones son condicionadas. Ahora, yo quiero que pensemos en nosotros a este lado. De pronto no vamos a entender muy bien cómo opera la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios dice que sí o sí va a pasar lo que Él determinó y sí. Pero yo quiero que pensemos a este lado, lo que concierne a nosotros, los que nos toca a nosotros como iglesia, que se llama mi responsabilidad. Dios no se va a mover en tu vida y en mi vida, y mucho menos en esta congregación, si nosotros no somos responsables de los medios que Dios nos dejó para recibir sus gracias. Hay mucha gente que me parece que está abusando de la gracia. Y es llegar a ese peligro donde nosotros descansamos en una gracia, donde Dios es el que tiene que despertarme a mí, donde Dios es el que tiene que operar en mí, donde Dios es el que tiene que producir en mí, y mientras tanto me quedo dormido esperando y llevo 10 años, 20 años y sigo esperando. No, hermanos. Creo que el jueves lo veíamos, perdón, el miércoles, tengo jueves. La Biblia claramente nos lo enseña y lo veíamos. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. O sea, nosotros somos ahora el resultado de lo que estamos sembrando, de lo que estamos haciendo. El texto claro, buscadme y viviréis. ¿Qué pasa si yo no le busco? ¿Ah? Dígame si no está condicionado el hecho de que yo tenga vida. Dios dice, búsqueme y vivirá. Dios quiere darme la vida, me da la vida, pero la condición es que yo le busque. Pero si yo no le busco, ahí me quedaré toda la vida sin recibir nada de Él. Una y otra vez en la Biblia está planteado que nosotros debemos hacer. Obviamente que yo no estoy hablando de la salvación. Todo es por la gracia de Dios, yo lo sé, todo es por la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo dijo esto: yo he hecho más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La pregunta es, ¿cómo Pablo operó en la gracia de Dios? En otro texto dice, esfuérzate en la gracia. Cuando nosotros juntamos toda la palabra de Dios y tratamos de coger la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre y la juntamos, vemos esto, hermanos, sin temor a equivocarnos y sin un peligro de ser sinergistas, como dicen por ahí. Sinergista es un término teológico donde dice que el hombre descansa en su propia fuerza. Monergista es que descansamos en Dios, en la gracia. Sin ser entonces sinergista, sin decir que voy a confiar en mi capacidad, quiero decirle que el creyente debe operar en los medios que Dios dio para que las gracias vengan. Y hay muchos medios que Dios dejó. Le voy a decir, Dios quiere a usted, hermanos, darle un conocimiento de su palabra, pero si usted no viene a recibir un mensaje, no lo tendrá. Dios quiere, hermanos, a tener comunión contigo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo quiere tener comunión conmigo, pero si yo no voy al cuarto secreto a buscar esa comunión, no la voy a tener. Dios dice, buscadme y viviréis, pero si yo no le busco, yo no voy a vivir. A eso es lo que me refiero en esta mañana. Y ese es el texto que yo voy a hacer, porque muchos van a decir, no, pastor, eso ahí suena humanista, ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Ojo con eso, porque esa gracia malentendida es la que nos ha tenido a nosotros, hermanos, dormidos. Oh, Dios lo hace todo, yo ya no hago nada. Sigamos ahí, quedémonos ahí durmiendo a ver qué va a pasar. Yo no estoy dispuesto a eso. Yo ya sé que hay bendiciones
pero están condicionadas. Y están condicionadas a cómo yo voy a responder. De hecho, es lo que yo encuentro aquí en este texto, que eso es lo que yo quiero que manejemos en esta hora. Entonces, dos cosas. Primero, 4 bendiciones y segundo, 3 bendiciones. 4 condiciones y 3 bendiciones. Otra vez, segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré la tierra. La Nueva Versión Internacional dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, ¿vio? Aclaro un poco. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, esa parte está buena, abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, restauraré su tierra. Lo primero que yo puedo encontrar aquí, pues, antes de entrar, es que dice: si humillare mi pueblo. Mi pueblo. Dios no está tratando ahora con el mundo. No se está dirigiendo al mundo, porque el mundo no es su pueblo. De hecho, vuelvo y aclaro, Él dice mi pueblo, y aquí originalmente es Israel. Pero la Biblia dice que nosotros somos el Israel espiritual. Amén. Ahora, ¿cuál es el pueblo de Dios? La iglesia. O sea que tú eres el pueblo de Dios. Si tú eres iglesia, si yo soy iglesia, somos el pueblo de Dios. Así de que vamos a dejar a Israel a un lado, porque eso ya se cumplió, como le dije, pero vamos a pensar ahora que el Señor se dirige a su pueblo y que nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, en esta mañana Dios se dirige a nosotros, que somos su pueblo. Déjeme decirle, hermano, no se dirige a los gentiles, no se dirige a tus familiares que son impíos, no se está dirigiendo a personas que no son creyentes. Míreme, es más, si en esta mañana hubiese alguien acá que no es creyente, eso no es para usted. Es solamente para el creyente, solamente para su pueblo, los que han sido regenerados. Ahora, ¿qué le dice el Señor entonces? Pues, ¿cuáles son las 4 condiciones para ver 3? Se humilla. Yo sé que hay quienes ven en esas 3 primeras una sola. Hay humillación, oración y buscar a Dios. Eso es una sola cosa. Otros dicen, no, humillación es una cosa, pero orar y buscar a Dios es una sola cosa. Hay 2. Yo veo 3. Y por eso hay 4 cosas ahí, 4 condiciones. ¿Y qué son condiciones? Bueno, eso más que todo se viene en la ley, en el antiguo pacto. ¿Cuáles eran las condiciones? Por eso el texto comienza con sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí está condicionado. Entonces es la respuesta. O sea, si guarda mi palabra, lo bendigo. O como decía el Antiguo Testamento, si trae los diezmos, yo lo bendigo. Yo no voy a hablar de eso, sino que estoy tratando de ver cómo era que la ley funcionaba. La ley operaba de esa manera en el Antiguo Pacto. Si usted hace eso, yo hago esto. Por eso digo que estoy muy delicado, porque entonces alguien va a decir, no, eso es la ley, porque la ley es la que opera de esa manera. La ley es donde Dios, el hombre tiene que hacer para Dios responder. Ahora en la gracia no, ahora Dios hace y el hombre responde. Yo lo sé, pero es que Dios ya hizo en nosotros un pueblo y Él sigue esperando que respondamos para Él seguir haciendo. Por eso esa es la aplicación que quiero que le demos hoy. Sí que no estoy hablando de la ley, voy a hablar de la gracia. Ya somos salvos, ya Dios operó en nosotros, ya Dios está en nosotros, ahora somos su pueblo. Pero entonces Dios nos sigue esperando, aunque estamos en la gracia, el Señor sigue condicionándonos a nosotros. Y le tengo textos en la Biblia, hasta donde no más, que el Señor sigue condicionándonos a nosotros, que las bendiciones son condicionadas. Así que, pero quise mirar ese texto porque fue el que más estuvo trabajando en mi vida. Como alguien diría, pastor, pues si va a enseñar de la oración, busque otro texto, pero no lo coja. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no si ahí dice la palabra de Dios? Y esa es la palabra de Dios que fue para Israel en su momento, y claro que sí, pero es la palabra de Dios que ahora sale para nosotros como una aplicación. Y lo vamos a tomar. Entonces, en primer lugar, la primera condición: si mi pueblo se humilla. Es su pueblo, hermanos, por favor, y voy a hacer énfasis en eso, es su pueblo.
El Señor no le pide que se humille a alguien que no es su pueblo, a alguien que no es suyo. Es como yo decirle aquí, hermano, venga y ore conmigo. Yo le digo a ustedes porque son el pueblo de Dios. Si usted no fuera a la iglesia, el pueblo de Dios, ¿para qué le voy a decir? Yo no le voy a decir a los que están afuera que vengan y me ayuden a orar. Pero yo sí tengo que decir a los que son de Dios que vengan y oren. Porque es el pueblo de Dios. Entonces, si su pueblo se humilla, si se humillara en mi pueblo, la palabra humillar, hermanos, significa inclinarse, significa doblegarse, pero sobre todo significa rendirse. ¿Sabe qué pasó con el pueblo en ese entonces y pasa con nosotros hoy día? Que nosotros no nos humillamos ante Dios, no nos doblegamos ante Dios, no nos rendimos ante Dios. ¿Cómo así, pastor? Yo me rindo. No, porque usted y yo seguimos haciendo nuestras cosas, no las de Él. Humillarnos es rendirnos, es decirle, Señor, yo ya no puedo más, me rindo ante ti para que tú operes en mí, ya no yo, Señor, yo ya no quiero operar más. No ocurre que la iglesia del Señor todavía hace su voluntad. No nos hemos doblegado, no nos hemos humillado ante el Señor. Ahora, lo tremendo de esto es que, y vamos a ir a ver cómo en la Biblia habla, pero David lo tenía claro cuando él se arrepintió en el Salmo número 51, versículo 16, Salmo 51, versículo 16, mire lo que dice David, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, está bien, Señor. Ahora dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David dice, cuando él se está arrepintiendo, dice, Señor, yo ya me di cuenta, tú no quieres sacrificios que yo pudiera hacer. Lo traigo a nuestros días. Míreme, hermano, nuestros días sería que Dios no quiere que levantemos más cánticos, alabanzas, adoraciones, ni siquiera que traigamos dinero o que sirvamos en alguna cosa. Cosas que podamos hacer. Diría Dios, Él ya no quiere cosas que yo pueda hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que mi espíritu, que mi corazón se vuelva contrito. La palabra contrito es que se vuelva polvo en su presencia. Que me humille ante Él, dice, el corazón contrito y humillado no desprecias, Dios. O sea, Dios puede ver que yo levanto mis manos, Dios puede ver que yo le canto, Dios puede ver que yo le sirvo, todo eso obviamente lo ve, pero Él ve más allá, Él ve mi corazón y Él ve y sabe si realmente yo estoy contrito delante de su presencia. ¿Cómo acudo a buscarle? Si mi pueblo se humilla, en otras palabras, si mi pueblo se rinde, se postra ante mí. Eso es lo que él dice, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. La palabra quebrantado ahí es desmenuzado. Dice, al corazón contrito, al corazón hecho polvo y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Algo que David sabía era que él podía venir y postrarse ante el Señor y rendirse ante Él, y eso el Señor lo iba a mirar. Pero en la Biblia encontramos un caso, Lucas 18. ¿Cómo venimos delante del Señor? O sea, no importa si ha cometido un pecado, no importa, porque el pecado más grande que podemos cometer nosotros es estar dormidos. Y el Señor nos pone aquí un ejemplo en Lucas 18, la parábola del fariseo y el publicano, que quiero que lo miremos un momento. Voy a leer qué era lo que pasaba, porque aquí está la manera como nos podemos acercar a Dios, una manera muy farisea o una manera
contristada, humillado. Y yo quiero hablar de humillarse porque se tiende a confundir humillarse con humildad. Y no es lo mismo. Hay gente que puede ser humilde, pero no se humilla ante el Señor. Y yo quiero mostrarle a estos dos personajes, y vamos a pensar por un momento que nosotros vamos a subir al templo a orar, o vamos a pensar, como les decía el miércoles, que vamos a ir a nuestro cuarto secreto y vamos a orar. ¿Cuál es mi actitud cuando vengo delante de Dios en oración? Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Note que ellos fueron a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie porque no podía postrarse, oraba consigo mismo de esta manera. Note cómo él oraba y note el centro de su oración, a dónde va. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire la justicia que tenía: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces él está diciendo: yo soy bueno, yo no hago nada malo. Luego dice el otro, agrega: además de eso, como si fuera poco, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿A qué fue a orar? A justificarse. ¿A qué fue a orar? A impresionar a Dios. ¿No me has visto, Dios, cómo soy? ¿No has visto, Dios, que el pastor me trata duro en los mensajes y yo no soy así? ¿No lo has visto, Dios? Más el publicano, estando lejos, ni quería acercarse, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Lo único que él estaba mirando era su condición depravada, su condición de inutilidad. Lo único que él podía mirar cuando estaba en la presencia de Dios, lo único que miraba era su bajeza. Quizás Dios era tan grande que él vio su bajeza. Quizás vio a Dios tan santo que pudo ver solo su inmundicia. Quizás vio a Dios tan majestuoso que lo único que pudo ver fue su pequeñez. Dice Jesús: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el mismo Santiago dice: humillaos, humíllese bajo el Señor. Y luego Pedro también después lo busca. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y cuál es la mano de Dios en la Biblia? ¿Cuál es la mano de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la mano de Dios? Vamos, yo quiero que lo diga, repita conmigo. ¿Cuál es la mano de Dios? El Espíritu Santo. Si usted entiende eso. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humíllese ante el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una idea. Siempre que oramos: Padre, ¿dónde está Padre? Jesucristo está a la diestra de Dios, a través de Cristo dentro. Y a mi lado está el Espíritu Santo. Aquí estoy. Padre, Cristo. Padre. Y Él está al lado. Tenemos una idea rara del Espíritu Santo. Pensamos que Él no es Dios. Tenemos miedo de postrarnos ante el Espíritu Santo. Eso no suena muy teológico. Pero yo supe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y yo sé que si el Espíritu de Dios está aquí ahora, tengo la plenitud de Dios. No solamente la plenitud de Dios está en Cristo, no solamente la plenitud de Dios está en el Padre, la plenitud de Dios está en el Espíritu Santo. Amén. Y si Él está aquí, hermanos, yo tengo que humillarme ante Él. Por eso es lo primero.
Lo segundo, si su pueblo ora. Lo primero, si mi pueblo se humilla. ¿Sabe, hermanos, que eso es tan impresionante? Porque si nosotros llegamos a buscar a Dios y lo primero que llegamos es postrándonos, humillándonos. Tengo mucho texto, dice, venga delante de Él. Dice que postrémonos, arrodillémonos delante de Él. Pero ¿saben? Muchos de nosotros oramos sentados. No quiero que levante la mano ninguno, pero ¿cuántos de ustedes en esta hora se arrodillan un poquito? No, ya no. Eso era en la otra iglesia cuando estaban en la ley. Dios sigue siendo Dios. ¿Ah? La gracia no nos hace diferentes a nosotros. Yo no sé quién nos dijo eso. Ay, que el Señor ya hizo todo por mí, yo no tengo que hacer nada. O sea que Dios dejó de ser Dios. Hay una diferencia porque estamos en la gracia ahora, entonces hay una diferencia. Entonces ahora ya no hay que humillarnos ante Dios. Por eso ese texto de Crónicas aplica. Si mi pueblo se humilla, es lo primero. Lo segundo, si mi pueblo ora. ¿Qué es orar? Fácil, sencillo. Orar es presentar las peticiones delante de Él. Sencillo. Eso sí lo sabemos todos. De hecho, cuando venimos, ¿qué es lo primero que hacemos? Venimos a orar. Por eso yo no puedo tomar que humillarnos, orar y venir y buscar el rostro de Dios. No es lo mismo. Son tres cosas diferentes. Una cosa es que yo me humillo ante Él. Otra cosa es orar. Dice, bueno, ya se humilló, ahora ore. ¿Y qué es orar? El presente tus peticiones a Dios. No le presente las peticiones al vecino. No le presente las peticiones a aquel que... Sí, porque es que tengo una necesidad, pero como sé que fulano tiene, entonces me le acerco y le hablo de mi necesidad y no se la hablé a Dios. ¿Sabe? Si yo le hablo a Dios, Dios puede tocar a ese fulano. ¿Y qué tal que no toque a ese fulano y toque a otro? Inclusive a alguien que ni tenga. Porque Dios es así. El asunto con nosotros es que siempre hacemos las cosas y cuando ya vamos haciendo las cosas, ahí sí le oramos a Dios. Bendíceme, Señor, en esto. O sea, muchos de nosotros comenzamos un negocio y nos metemos en ese negocio y cuando ya estamos metidos, Señor, por favor, bendíceme. Así no es el asunto. El asunto es aquí antes. Si llegó, inmediatamente, vea, yo en estos días fui a ver una casa y de la entrada me gustó. Tiene algunas complicaciones, pero de entrada me gustó y yo ya me veía ahí y dije, esta es, y salí todo. Y mi esposa me decía que no, hasta peleamos por la calle. Le dije, claro, están mirando, bueno, ya. Después le hice caso a lo que ella me dijo y comencé a pensar un poquito. Luego vinieron mis hijas, les comenté, también pensé un poquito. Y luego, bueno, vamos a mirar, antes de ir a mirarla, antes de ir a hacer negocio. Luego me vine por acá, me fui pensando y dije, sí, Señor, yo cometí un error grande. Pensé en ustedes, en mis hermanos, dije, y comencé a pensar, ay, sí, Señor, si la tomo acá, ay, se le va a complicar a fulano de tal, ay, se le... No, Señor, no, de verdad. Y después como pensé a mirar bien, no, sí, estamos como muy... Y le encontré los pedos que mi esposa vio de entrada. Pero me fui al cuarto y le dije, Señor, si esa es tu casa, si tú quieres que esa es Dios, por favor, y ore, Espíritu Santo, guíame, guíame. Pon en mí eso, pon en mí eso, pon en mí eso. ¿Quiere que le diga una cosa? Quedé de ir a verla el sábado a las 10:30 y a las 11 de la mañana me acordé que tenía que ir a verla. Ya, Señor, quito eso. Entonces, si nosotros oramos y confiamos en Dios, yo sé que Él es poderoso para venir, poner a nuestro espíritu, decirnos en nuestro corazón qué es y qué no es. Él nos va a guiar, porque se tiene que cumplir y se cumple sí o sí el pasaje que dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Y yo lo tengo tan claro que yo sé que toda la verdad es toda la verdad, aún en aquellas cosas que no están en la Biblia. Porque mucha gente cree que el Espíritu Santo me guía, ay, en lo que está en la palabra. ¿Y qué si no está en la Biblia? Por lo menos para tomar la casa. Yo voy a buscar al Señor hasta que me diga, ay, vaya y alquílela. ¿Y a dónde voy a encontrar yo ahí que está? Necesito entrar y tener comunión con aquel que todo lo sabe y que Él a mi espíritu le transfiera esa comunicación y me dé la paz y la tranquilidad. ¿Amén? Ah, no, pero los bibliólogos dicen que así no es.
Tengo muchos textos, pero no puedo. Pero el miércoles hablamos tan siquiera de uno. Mire lo que dice la Biblia, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cómo Dios me va a enseñar cosas grandes? Pero ¿cómo Dios me va a responder si yo no clamo? ¿Cuál es la condición? Clame, clame, clame. Pida. Dice, mire cómo está condicionado. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora el Señor aclara mucho más, porque el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abre. Entonces no pida, a ver qué pasa. Entonces por eso el Señor dice, si mi pueblo se humilla, pero algo más, ora. ¿Qué es orar? Hable con Dios y presente las peticiones. Yo no encuentro otra definición de orar. Orar es eso. Muéstrale el corazón a Dios y dígale lo que siente. Señor, mira, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que voy a hacer, esto es lo otro, esto es acá, y hable con Él. Y ahora sí viene lo tercero. La tercera condición, segunda de Crónicas 7:14. En tercer lugar, si su pueblo buscare su rostro y buscadme y miréis. Míreme, hermano, ¿está listo? Míreme. Humillarse es bueno. Orar es bueno y hay que hacerlo. Pero Dios quiere otro nivel. Buscar su rostro. Ahí lo dice claro, léalo. Y oraren y buscaren mi rostro. Escuche lo que le voy a decir, hermano. ¿Qué es orar? Buscar las cosas de Dios. Buscar las bendiciones de Dios. Ahora, ¿qué es buscar su rostro? Buscarlo a Él. Buscar su rostro es distinto. Por eso le digo que muchos toman las tres cosas y las unen en una sola. De hecho, tú y yo, míreme bien lo que voy a decir, tú y yo hemos orado. Y cuando decimos que oramos, o como decía el miércoles, cuando entramos al cuarto secreto a orar, muchos de nosotros lo único que hacemos es eso, orar, porque no sabemos humillarnos y no sabemos qué es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es muy distinto a presentar tus peticiones. Cuando yo le estoy hablando de esta manera, ahora usted va a decir, Señor, para eso necesito tiempo. Claro que sí, porque el tiempo que tú tienes es solamente para pedir, para orar. No tienes tiempo para humillarte y mucho menos para buscar el rostro de Dios, ¿sí o no? Da mucho más allá. Por eso la consigna para nosotros, buscarme, mire, ¿qué es buscarme? Buscarlo a Él. Buscarme. ¿A quién? A Dios. Buscar mi rostro, lo aclara aún aquí. Y buscar en mi rostro. Y Señor, ¿y qué es buscar tu rostro? Es entrar nosotros en esa dimensión ya. Mírelo, mire cómo. Me he humillado. Después le he presentado mis peticiones. Haga el orden, no importa cuál sea el orden. Pero luego dice que voy a buscar su rostro. ¿Qué es buscar su rostro? Donde tú comienzas a conocer a Dios. Entonces yo comienzo a conocerle. Tú eres soberano. Tú eres santo. Tú eres justo. Y cuando yo comienzo a mirar cada uno de sus atributos, quién es Él, pero no solamente porque los leí en la palabra, no solamente porque hice un estudio sobre los atributos de Dios o en algo teológico, sino porque en el cuarto secreto, en oración, comencé a conocer quién era Él. En la medida que yo lo voy viendo quién es Él, ¿sabe qué va pasando? Se va reflejando quién soy yo. Creo que este día hay una imagen que yo publicaba por ahí que decía, si yo sé quién es Dios, voy a saber quién soy yo. Más o menos era así. Hasta que no conozca la santidad de Dios, no voy a saber mi inmundicia. Más o menos era la idea. Pero dice, buscar mi rostro. En el Salmo 105:4, después lo busca, el salmista dice que no nos olvidemos de buscar su rostro, de buscarlo a Él. El miércoles, hermano, era que yo decía, ¿se acuerda? Cuando estábamos en Marcos capítulo 4, mire, tres cosas encontré allí tan tremendas que el Señor le dice a los discípulos, yo los escogí para que estén conmigo, en primer lugar. En segundo lugar, los escogí para que vayan y prediquen mi palabra. Pero en tercer lugar, los escogí para que hagan milagros, señales y prodigios. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? En primer lugar, el Señor nos escogió para estar con Él.
Miren, mi iglesia preciosa, Dios te escogió a ti y me escogió a mí para que le busquemos, para que estemos con Él, para que le conozcamos. Eso es lo primero. Ahora después vamos a evangelizar. Y eso va muy ligado. Y en la evangelización, si yo le busco a Él y evangelizo, tiene que haber la manifestación del poder de Dios. Le estoy pidiendo a Dios que Él se manifieste en este lugar, así con su poder. ¿Sabe por qué? Porque Él es el mismo. Él es el mismo. Y esa palabra está en mi vida. Él es el mismo. Y no puede ser que Elías sea diferente a nosotros. ¿En qué sentido? Si ellos buscaban a Dios y Dios respondía de una manera, hermanos, nosotros vamos a buscarle y Él va a hacer lo mismo. Amén. ¿Por qué lo dice? Porque así está en la Biblia. Y yo no puedo, hermanos, decir lo contrario. Número 4, la cuarta condición. Entonces ya vimos la primera condición: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora. En tercer lugar, si mi pueblo busca mi rostro, buscarlo a Él. En cuarto lugar, si mi pueblo se convierte de su mal camino, si se convirtieren de sus malos caminos. La palabra camino aquí es transformar sus vidas, transformar su conducta. Obviamente sería arrepentimiento verdadero. Ahora, la cuarta condición, miren, hermano, lo que le voy a decir. La cuarta condición viene como resultado de las tres anteriores. Cuando dice, y se convirtieran de sus malos caminos, ya les dije, no está hablando del impío, está hablando de su pueblo, porque su pueblo puede estar en malos caminos. La iglesia puede estar caminando en malos caminos y necesita convertirse. La palabra convertirse es tener un arrepentimiento verdadero. La mejor definición de arrepentimiento, después lo busca, lo encuentro en Proverbios 28:13. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres saber qué es conversión? ¿Quieres saber qué es arrepentimiento? Confesar el pecado, pero apartarse de él. Mucha gente no sale de la primera parte, confiesan su pecado, pero vuelven al mismo. Pero un arrepentimiento genuino, una conversión, y se convirtieron de sus malos caminos. Es que usted ya sabe, Dios le habló a través de la palabra, a través del mensaje, o yo no sé, en su cuarto secreto, qué sé yo, pero Dios le habló a su corazón, le mostró su condición, y usted, sí, Señor, estoy grave ahí. Ahora, ¿qué vas a hacer? Pues ya no vas a repetir, sino que se sale de eso. Es arrepentimiento, eso es conversión. Ahora, antes de pasar a las tres bendiciones, le quiero decir que esa cuarta viene como un resultado de las anteriores. Y otra vez estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del pueblo de Dios. Una persona, ahora vamos, ¿por qué es el pueblo de Dios, hermano? Mire, eso yo si no me lo dije, se los aclaro. El miércoles hablé de entrar al cuarto secreto y era personal. Ahora este tema es el pueblo. Cuando el Señor dice, si humillar es mi pueblo, no está diciendo si el pastor se humilla con su esposa, no está diciendo si 2 o 3 hermanos vienen aquí y se humillan, está diciendo mi pueblo. Si en este lugar está el pueblo de Dios, el pueblo de Dios se humilla. El pueblo de Dios ora, el pueblo de Dios, hermano, busca el rostro. Y como cuarto lugar, el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, se convierte. Usted se imagina que solamente 2 o 3 aquí estemos arrepentidos, convirtiéndonos cada día cuando el Señor nos muestra, y los otros no. ¿Sabe qué va a pasar? Se van a convertir en un obstáculo para que avancemos. Por eso Dios la tenía clara y dice, es el pueblo, no es el sacerdote, no es el profeta, no es el rey, no es el pastor, es el pueblo, es el pueblo, es el pueblo. Yo quiero al pueblo, yo quiero la iglesia del Dios viviente. El miércoles hablamos individualmente, pero hoy es corporativo. Nosotros todos. Si usted se cree que es hijo de Dios, le toca. Si usted cree, hermano, que usted es miembro de esta iglesia local, le toca. Ya usted no se va a quedar ahí a la ladera. Ay, dejemos a ver, como mirando, vamos a ver el pastor qué va a hacer. Vamos a ver si le funciona. Si usted es de esos, hermano, mejor, ¿sabe qué? Mejor déjeme solo. En serio le digo. Si usted está en la orillita, vamos a ver si al pastor le funciona esa iglesia. Hermano, déjeme solo mejor, porque me estás estorbando. Pero si usted, hermano, dice, yo voy a meterme porque yo soy parte de ese pueblo, yo soy parte de esa iglesia, yo hago parte de esa iglesia, de esa visión, de esa iglesia, entonces me meto con el pastor a orar y a buscar el rostro de Dios. Amén. Amén. Es que eso es lo que dice la Biblia. No estoy hablando con los nuevos, por favor.
Hablaron con los que llevan mucho tiempo conmigo. Ya eso de estar a la orillita esperando a ver qué va a pasar, no, Señor, yo voy a producirlo, yo me voy a meter, yo voy a estar ahí metido. Esa es la gente que Dios quiere aquí. Amén. Amén. Estoy hablando de algo que Dios va a hacer cuando vamos a buscar. Todos. Pero tranquilo que yo no le voy a decir. Usted va a venir. Usted se va a contagiar. Amén. Usted va a venir. Usted se va a contagiar. Ahora, convertirme de mi mal camino, ¿cómo viene? Obviamente me humillo, oro, busco el rostro de Dios. ¿Sabe que la clave está en el buscar el rostro de Dios? Mire, hermanos, cuando usted comienza a orar y comienza a ver cuán santo es Dios, se da cuenta cuán impío es uno. Y hacemos lo que hizo ese publicano: Señor, ya no quiero ni levantar mi rostro, porque aquí el malo soy yo. ¿Sabe que no echamos culpas a nadie, sino que nos culpamos a nosotros? ¿Por qué estoy fracasando? ¿Por qué no me está saliendo bien? ¿Por qué me está pasando? Señor, yo mía culpa nomás ya. Y entramos ahí. ¿Por qué? Porque estamos conociendo a ese Dios grande. Por eso la Biblia dice: el que se humilla será exaltado. 4 condiciones. Por eso estas 4 condiciones, ¿usted cree que son aplicadas solamente para el pueblo de Israel? ¿Usted cree que eso valió solamente para los que estaban bajo una ley? Hay textos en el Nuevo Testamento que aplican para nosotros también. Ahora vienen las 3 bendiciones. Rapidito, 5 minutos, las 3 bendiciones. Ya vimos las 4 condiciones: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, si mi pueblo se convierte de su mal camino. Haciendo esas 4 y esas 4 y esas 4, vendrán 3 bendiciones. Dios promete oír la oración. Entonces yo oiré desde los cielos, oiré desde los cielos. La Biblia, el Salmo 34, después lo busca, dice: clama los justos a Jehová y Él los oye. Primera de Juan, para el que está anotando porque no alcanzo a ir allá, 5:14, Primera de Juan 5:14, dice que todo lo que nosotros oremos según la voluntad de Dios, Él nos oye. Dios está presto a la oración. Dios dice: ¿qué es oír? Eso ya excluye a otros. Dice que Dios no oye a todos. Hermano, Dios no oye a todos. ¿A quién va a oír Dios? Pero su pueblo, ¿qué? Se humilla, ora, busca su rostro, se convierte. Entonces yo le oiré. Me atrevo a decir que ni siquiera a su pueblo. Dios no oye al impío, mucho menos va a oír a su pueblo. Pero sí oye a su pueblo que se humilla, ora, busca su rostro y se convierte. Ese pueblo, porque dice: yo lo oiré desde los cielos. Es la promesa que tenemos. Número 2, promete otorgar el perdón. Perdonaré sus pecados. ¿Sabe usted qué es la palabra perdonar? Cubrir. ¿Sabe usted qué es la palabra perdonar? Quitar, remover, retirar. ¿Sabe qué quiere decir que Él perdona nuestros pecados? Quiere decir, y está hablando al pueblo de Dios, no estoy hablando del pecado como tal para la condenación, estoy hablando del pecado para una relación con Dios aquí. Cuando tú y yo fallamos, hermano, pero entramos a la presencia de Dios, Dios comienza a mostrarnos en qué hemos fallado. ¿Y sabe qué va a hacer Él? Él promete remover, perdonar es remover aquellos obstáculos que impedían que yo tuviera una comunión con Él plena. Es más, la falta de perdón en nosotros, porque Dios, el Espíritu Santo está contristado o está apagado, esos son pecados, y eso ¿qué hace? Que la bendición de Dios no pueda venir con libertad. Pero cuando eso es removido, el obstáculo es removido, porque el perdón de Dios viene, el obstáculo es removido, hermanos, tenemos la libertad. ¿Cuál es la bendición? La primera, dice que Él promete oír la oración. Segundo, Dios promete otorgar el perdón. Y número tercero, Dios promete sanar la tierra, y sanaré la tierra. Así se me pare un teólogo en la cabeza a decirme: eso sí, ya no lo creo, eso no aplica para nosotros la iglesia, porque la tierra es tierra, y está hablando de la tierra de Israel productiva. Pues ¿cómo le parece que nosotros somos hechos del polvo de la tierra? ¿Y cómo le parece que la misma Biblia dice que el corazón del hombre es tierra? En la parábola del sembrador dice que él tiró la semilla a 4 campos distintos. Y un campo dice que es tierra, un corazón puede ser tierra. Y la Biblia dice que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto, y está hablando de creyentes, que somos la tierra de Dios para producir fruto. Como hablábamos hace 8 días del río de Dios, cuando el río de Dios viene y llega allá a esa ciudad, o llega a esa familia, o llega a esa iglesia, la hace productiva. Y veíamos como Isaías 55 dice que así como desciende del cielo la lluvia y riega la tierra y la hace germinar, así es mi palabra.
La palabra de Dios viene a nosotros y el hombre es tierra de Dios y Dios trae sus semillas y nos hace germinar. Eso es sanar la tierra. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi nombre, si mi pueblo se convierte, el Señor nos da la bendición de escuchar nuestras oraciones, nos da la bendición, hermano, de estar a cuentas con Dios, de estar libre de obstáculos. Pero hay algo más que hace: sana nuestra tierra. ¿Qué es eso? Primero, mi vida espiritual está limpia, está sana, voy a ser productivo, voy a poder producir el fruto de Dios. Mi familia, ya no van a haber problemas con mi esposa tanto ni con mis hijas, porque Él sanó esta tierra, mi familia. La iglesia es sana, hermanos. Ya no van a haber problemas, ni chismes, ni murmuración, ni nada de eso, sino que la iglesia es sana. ¿Y sabe qué va a hacer esta tierra? Va a comenzar a producir. Sanar la tierra es que vamos a producir el fruto de Dios. Sanar la tierra es que vamos a ver todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, se va a ver. Sanaré la tierra. Esas tres bendiciones están condicionadas a las 4 primeras. Y hoy le hago un llamado a esta iglesia. Y dígale a los que no vinieron, pero es un llamado para los que son iglesia, que Dios hoy nos está diciendo: nos humillemos, oremos, busquemos su rostro. Dios nos va a hablar para que nos arrepintamos de las cosas malas. Ocupémonos en eso, que Dios nos va a oír. Dios va a mantenernos libres, hermanos, de pecado, y Dios nos va a sanar. Nos va a sanar. ¿Qué quiere decir eso? Que esta iglesia va a ser bendecida por Dios y el fruto de Dios se va a ver. Amén. En cada uno de nosotros, en su familia, pero luego en la iglesia. Este tema es para la iglesia. Fue para el pueblo de Israel en su tiempo, pero hoy es para esta iglesia. Yo no quiero que pensemos en las otras iglesias, es para nosotros. Toda la semana, desde el martes. Eso es lo único que yo he orado. Esa ha sido mi oración. Te invito para que haga lo mismo. A partir de hoy, mañana, ore. No se salga de ahí. Ore y verá qué va a pasar. Hagámoslo. Verá que Dios tiene cosas impresionantes para esta iglesia. Amén. Póngase de pie, por favor.